producción o por X cosa. Acá Hay diferentes patentes. ¿no? Ajá. Ok, pero a ver un ejemplo de una patente que ustedes hayan escuchado. La televisión. Por así decirlo, ¿se podría? ¿Las qué? La marca de las papas Sabritas, ¿no? O la marca de McDonald's. No. De medicamentos. Ok, más o menos, la marca es otro tipo de bien Ajá. inmaterial, pero no es exactamente una patente, pero funcionan más o menos de la misma forma. La marca como tal es el derecho a usar la denominación. Sí, porque la patente es como la de las pastillas, ¿no? Por ejemplo, cuando se inventó la aspirina. Al patentar ese invento, le da derechos al inventor de poder seguirla produciendo sin que alguien más la produzca durante cierto tiempo. O sea, ya pasando 20 años, ya pueden producirla otras marcas o otras personas, pero mientras tanto en ese tiempo nadie más puede comercializarla o hacerla. Sí pueden, pero justamente solo si tienen la patente, ¿no? Es decir, la patente como tal de la aspirina es de Bayer, ¿no? Bayer, solamente ellos podían producir con esa patente, pero ellos pueden venderla, ¿no? Por eso es que se convierte en un bien inmaterial. Yo puedo darle el derecho a alguien más de que produzca la aspirina con mi nombre, ¿no? Con mis sellos, con mi mismo proceso de producción, y esa patente le incluye tanto el proceso de producción, cómo se hace, como el derecho a usar la marca, el derecho a usar el nombre. Entonces, otra persona puede adquirir esa patente, obviamente pagándole una cantidad a Bayer, y entonces puede producirla, que eso es justamente como se hace en el proceso de distribución, ¿no? Es decir, en México la aspirina no es importada, la aspirina se produce aquí, pero se produce por Bayer México. Bayer México es una empresa mexicana que compró la patente de aspirina para poder producir aquí en México todos esos productos que la patente le permita, ¿no? Particularmente la aspirina. Entonces, la aspirina sí está, al menos la que consumimos aquí, está hecha en México, pero por una patente que la filial de Bayer en México está ejerciendo. Una vez exactamente como dice Rodolfo, que se vence la patente, entonces sí otros pueden producirla, ya sin necesidad de pagarme a mí ese derecho. Pero a mí como Bayer Internacional o Bayer Alemania, por 20 años me tienen que pagar cuando yo desarrollo un nuevo producto, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de un bien de capital que además es inmaterial. Tenemos según su función bienes intermedios o bienes finales. ¿Qué sería, por ejemplo, un bien intermedio, chicos? No sé, bueno, yo por lo del intermedio se podría decir como de intermediario, que o sea, él compra a cierto productor y lo vende, o una persona encarga a una segunda persona un producto que se la debe de comprar a una tercera persona y de ese producto le genera una ganancia al intermediario, o estoy mal. Ok, pero una de las características, y por eso se llaman intermedios, es que además van a ser transformados, ¿no? Por ejemplo, regresamos al mismo ejemplo de las fresas. Alguien vende las fresas, otro lo produce mermelada, y esa mermelada a su vez se le vende a un restaurante para que haga crepas, ¿no? Entonces ahí la mermelada no se está viendo como un bien de consumo, sino como un bien intermedio, que todavía va a ser usado dentro del proceso de producción y que va a ser transformado. Como bienes finales sería la misma mermelada si se vende directamente al consumidor en un anaquel, en una tienda o en un centro comercial. Bien, ok. Tenemos además también los bienes complementarios, bienes sustitutos o bienes independientes. Los bienes complementarios son aquellos que se tiene que usar junto con otro producto, ¿no? Por ejemplo,
normalmente, si nosotros compramos, no sé, una llanta, pues necesitamos tener un carro, ¿no? Es decir, compramos el carro y después compramos cosas que son para complementar. Los bienes sustitutos son los que usamos indistintamente en lugar de otros si es que no lo tenemos disponible, ¿no? Ejemplo típico, pan y la tortilla, ¿no? No alcanzamos tortillas, pues entonces, bueno, pues compramos pan, comemos con pan. Bienes independientes son bienes que no necesitan ningún otro tipo de cosa para poder ser consumidos, ¿no? Tenemos además también que considerar, según el ingreso de los individuos y la cantidad de demanda que se haga de ellos, vamos a tener otra clasificación de los bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales normalmente son los que tienen una relación en que si se incrementa el nivel de ingreso del individuo o nivel de renta del individuo, pues entonces también se van a incrementar la cantidad que se consume de ellos, ¿no? Y los que se llaman bienes inferiores son los que tienen comportamiento al revés. En la medida en que se incrementa el ingreso de las personas, ese bien va a tender a disminuir su consumo. A ver, denme un ejemplo, a ver si les quedó claro ese del segundo de un bien inferior. Que ya lo platicábamos un poquito la sesión pasada, ¿no? Cuando se incrementa su ingreso, ¿qué dejan de consumir ustedes? ¿Cuándo se incrementa? Ajá. Bueno, cuando se incrementa el ingreso, procuramos consumir, no sé, tal vez más carne y dejamos de consumir huevo y frijol. Por ejemplo. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Es decir, se accede a otros bienes que tienen mejores calidades o que por nuestro gusto, ¿no? Son más agradables y dejamos de consumir otros, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, el bolillo, ¿no? Cuando se tiene un mayor número de ingresos, pues ya se va por un panecito de dulce, ¿no? Porque pues ya, ¿para qué consumimos solo bolillito, no? Si podemos, y si se tiene más, pues un pastel. ¿Para qué consumimos solo bolillitos si ya podemos comprar un pastel? Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a los que les gusta mucho el bolillo, pues nunca lo dejarán de comprar. Ok, bien. Otra clasificación son bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos tienen características muy específicas, ¿no? Es decir, pueden usarse por toda la gente al mismo tiempo, no tienen una propiedad o un título que le pertenezca a una sola persona, es decir, no son exclusivos, ajá. Y los bienes privados sí, ¿no? Pueden tener un título de propiedad que solo depende de ellos y además pueden ser intercambiados entre un gran número de personas, mientras los bienes públicos no pueden ser intercambiados, ¿no? Esos normalmente se organiza un Estado para poder proveer esos bienes públicos y no pueden ser intercambiados ni entregados solamente a un grupo de personas, ¿ok? Bien, ¿hasta ahí todo bien? Ok, recuérdenme entonces cuáles eran los factores productivos, a ver si eso quedó claro. Los factores de producción es el trabajo, la tierra y el capital. Exactamente, ¿no? Y esos son los que se necesitan conjuntar para poder llevar a cabo la transformación dentro de empresas o unidades económicas. Además también, normalmente, según periodos definidos de tiempo, la capacidad productiva de una economía también va a ser limitada. Además de porque los recursos con que cuenta son limitados, es también porque los procesos de innovación o de integración de tecnología no son inmediatos, ¿no? Entonces, más o menos para que haya un salto tecnológico, tienen que pasar por lo menos unos 5 años, ¿no? De que se genera la nueva tecnología a que se integra o que se genera conocimiento nuevo o nuevos descubrimientos y a que se integra directamente al proceso de producción. Entonces decíamos, por esta cuestión hay necesidad de elegir y entonces
justamente esta toma de decisiones entre un uso u otro uso de los factores productivos y de los recursos con que se cuentan, pues son los que van a ser objeto de estudio de la economía. Entonces, ¿qué era la frontera de posibilidades de producción, chicos? Ya lo habíamos mencionado. Creo que eso no lo vi. Ok, la frontera de posibilidades de producción, y esta acá se los voy a poner. Aquí está, miren. Habíamos dicho que justamente es el límite máximo de las posibilidades de producción que se tienen con esos factores de producción con que se cuentan y con los recursos naturales con que se cuentan, ¿no? Eso va a ser nuestra frontera de posibilidades de producción. Y esta frontera de posibilidades de producción, decíamos, pues justamente nos va a mostrar las diferentes selecciones que tenemos con una tecnología dada. Entonces, se genera este modelo, ¿no? En economía, justamente para tratar de analizar cuál es esa frontera de posibilidades de producción de una economía y tratar de tomar la mejor decisión usando los factores productivos de la forma más eficiente posible para aprovechar al máximo los recursos con que se cuentan. Este modelo entonces va a tener que cumplir ciertos modelos básicos. Por un lado, se considera que la cantidad y calidad de insumos son fijos, ¿no? Es decir, tenemos dos bienes en cantidades fijas, en un periodo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se produce en un año en una economía. Dos, la tecnología en ese periodo no va a cambiar, porque si cambia, obviamente entonces esta frontera de posibilidades de producción se desplazaría. Esa frontera de posibilidades de producción entonces va a estar dada por las combinaciones que tenemos para elegir de dos bienes. Por ejemplo, si nosotros producimos con lo que tenemos como recursos naturales, producimos ropa y producimos, bueno, aquí, alimentos y producimos ropa, ¿no? Nosotros podemos elegir diferentes combinaciones de lo que vamos a producir con los factores de la producción que contamos. Este es el punto máximo de diferentes combinaciones. Ahorita lo vamos a ver mejor en una tablita para que quede más claro. Pero cualquier punto que esté por fuera de esa frontera de posibilidades de producción es un punto que no podemos alcanzar. Es decir, no contamos con los factores de la producción y los recursos necesarios para alcanzar este punto. Cualquier punto por debajo de esta curva de frontera de posibilidades de producción nos va a indicar que estamos desperdiciando recursos. ¿Por qué? Porque podíamos producir más de uno u otro bien y aprovechar mejor nuestros factores de la producción y la cantidad de recursos disponibles, y no lo estamos haciendo, ¿no? Eso sería un punto ineficiente. Este sería un punto inalcanzable y aquí tendríamos un punto ineficiente. De tal forma que solo las opciones que tenemos dentro de esta frontera de posibilidades de producción son los puntos que podemos considerar como eficientes. Tenemos que considerar además dentro de este modelo otros supuestos. Uno, ya habíamos dicho que la cantidad es fija de insumos o de factores productivos. Tenemos que emplear todos los factores productivos justamente para no caer en esa ineficiencia, ¿no? Que decíamos que no se está aprovechando bien. Se producen dos tipos de bienes, que son los que ya pusimos, X y Y. Y los factores pueden emplearse de forma indistinta para producir uno o para producir otro bien. Es decir, contamos con cierta cantidad de capital, de trabajo y de recursos naturales y podemos nosotros usarlos de forma indistinta para producir uno u otro bien. De tal forma entonces que si nosotros solamente quisiéramos producir alimentos, nosotros nos encontraríamos en este punto, ¿no? Aquí justamente sobre la línea de las X, aquí. ¿Por qué? Porque absolutamente todos nuestros recursos solamente los vamos a usar para producir el bien X. Bueno, aquí. Si nosotros decidimos producir solamente bienes Y, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que esto era? ¿Alimentos y esto qué? Ropa. Ropa, ok. Si decidimos usar todos nuestros factores de la producción solo para producir ropa, entonces nosotros nos encontraríamos aquí, ¿no? 0 bienes de X
este número de bienes Y. Si es solamente alimentos, entonces 0 cantidad de vestimenta o de ropa y toda esta cantidad de bienes Y. Obviamente esas no van a ser las mejores selecciones para una economía, ¿no? Tiene que combinar todo lo que tiene de tal forma que pueda producir una gran cantidad de bienes. En este caso, por ejemplo, por lo menos los bienes X y Y en ciertas cantidades para satisfacer, ¿no? ¿Cómo se puede modificar esta frontera de posibilidades de producción? Bueno, es que ya me brinqué mucho. Ok, no, era primero acá para entenderla. Ok, entonces, decíamos, esta frontera de posibilidades de producción nos va a decir qué es lo que podemos producir. Y tenemos diferentes puntos, ¿no? A es donde estamos produciendo 0 unidades de X, pero estamos produciendo 18 cantidades de Y. Todo lo que tenemos lo estamos usando para producir solamente ropa. Este es el punto que les decía de A. En este punto, todo lo que tenemos lo estamos usando para producir solamente alimentos y nada de ropa. Pero dentro de eso hay diferentes selecciones, ¿no? Pues a lo mejor queremos producir una unidad de alimentos y 17 de ropa, que sería el punto B. O a lo mejor queremos producir 2 unidades de alimentos y 14 de ropa, el punto C. O bueno, consideramos que es pues más importante el alimento, entonces mejor producimos 3 unidades de alimento y 9 cantidades de ropa, ¿no? Es decir, estas son diferentes selecciones que se puede hacer con los recursos que ya contamos, las cantidades de un bien u otro que se pueden elegir. Y decíamos, cualquiera de estos puntos es eficiente porque estamos haciendo uso de todos nuestros recursos y de todos nuestros factores de la producción para producir el mayor número posible para satisfacer las necesidades de nuestra población. Y aquí además vamos a encontrar esto que decíamos que es nuestro costo de oportunidad. Este costo de oportunidad está dado por lo que renunciamos a producir uno de estos productos por producir uno más de los otros, ¿no? Por ejemplo, aquí estábamos produciendo 0 de alimentos y 18 de ropa. Si nosotros dejamos de producir 1 de ropa, entonces podemos producir 1 de alimentos. Si nosotros dejamos de producir acá 3 de ropa, entonces podemos producir 2 de alimentos. Si nosotros dejamos de producir 5 de ropa, entonces podemos producir una mayor cantidad de alimentos, hasta 3. Aquí hay además un aspecto importante que se tiene que señalar. Lo que se deja de producir de uno para producir otro no va a ser exactamente una unidad siempre, ¿no? Es decir, si dejamos de producir 1 tonelada de ropa, vamos a poder producir 1 tonelada más de alimento. ¿Por qué? Porque obviamente para producir cada tipo de bien se requieren diferentes combinaciones de nuestros factores de la producción y no necesariamente con los mismos factores se puede producir lo mismo de ambos bienes. Entonces, esto que tenemos aquí sería ese costo de oportunidad, que es lo que dejamos de producir de uno para poder producir el otro. Aquí dejamos de producir 9 unidades de Y para poder producir 4 unidades de X. ¿Sí queda más o menos claro este asunto de la frontera de posibilidades de producción? Sí. Ok. De tal forma entonces, bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? Que cualquiera de estas combinaciones A, B, C, D, E se pueden considerar como puntos eficientes porque están usando al máximo las cantidades de factores de la producción y de recursos naturales que se tienen. Y cualquier punto, por ejemplo, el punto J o el punto G, se van a considerar puntos ineficientes. ¿Por qué? Porque uno es inalcanzable y el otro está desperdiciando recursos que podríamos estar usando. Ok, ¿cuándo puede haber ahora sí entonces crecimiento económico? Es decir, ¿cuándo se puede desplazar esta frontera de posibilidades de producción
hacia el horizonte. Hacia el horizonte implica que podemos producir una mayor cantidad de bienes X y una mayor cantidad de bienes Y. Se puede desplazar por dos causas principalmente, ¿no? Una es que hay un aumento de recursos, cualquiera, ya sea de trabajo, es decir, de personas dispuestas a trabajar, por un aumento de recursos naturales o para un aumento del capital que haga más productivo, ¿no? También se puede incrementar porque haya mejora en la tecnología, ¿no? Puede ser en técnicas, en tecnología, en métodos para producir esos bienes y servicios, ¿no? Se hace de forma más eficiente, entonces se puede producir más. Y también puede ser, por ejemplo, porque hay un incremento en el capital, ¿no? Es decir, tenemos más máquinas, entonces por unidad de tiempo podemos producir una mayor cantidad de bienes. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Va que va, es que me escapé por unos momentos. Ok, bien, de tal forma entonces que esta frontera de posibilidades de producción nos va a poder dar una idea de cuál es la mejor asignación que podemos hacer de los recursos, ¿no? Ya decíamos que los que están antes y los que están después, pues simplemente no van a ser considerados como eficientes. Bueno, esto es lo mismo, pero con diferentes grafiquitas. Y esto es lo mismo que mencionábamos del crecimiento, ¿no? Ah, miren, aquí viene otra opción más de cómo puede desplazarse esta curva de frontera de posibilidades de producción, si hay un descubrimiento de nuevos recursos naturales. Este aspecto en particular, por ejemplo, para el caso del agua en la Ciudad de México es muy interesante, ¿no? Porque ya hablamos la vez pasada un poquito de que esta problemática, ¿no? De la escasez en la Ciudad de México se debe a que no toda el agua de la cuenca podemos usarla por el proceso de agotamiento que hemos tenido de los mantos acuíferos, ¿no? Solamente algunos de los de las alcaldías siguen extrayendo agua del subsuelo. Hay una gran cantidad de alcaldías, sobre todo las que están en el poniente, que son las que hacen uso de agua del sistema Cutzamala, ¿no? Las que todavía extraen agua son sobre todo las que están en el suroriente. Pero hace poco, no sé si ustedes recordarán, se anunció que justamente en Iztapalapa se había encontrado un nuevo manto acuífero que no se conocía. Entonces, esto sería como este efecto, ¿no? Descubrimiento de nuevos recursos naturales. Entonces, eso incrementa nuestra frontera de posibilidades de producción. Pero recuerden que aunque haya este incremento en la frontera de posibilidades de producción, también tenemos una población creciente. Entonces, si este crecimiento se da en la medida que crece la población, pues estamos cubriendo las necesidades, ¿no? Pero seguimos en nuestro caso, por ejemplo, sobreexplotando nuestra cuenca. También puede darse modificaciones de la frontera de posibilidades de producción que no son aquí parejas, ¿no? En cuanto a los dos tipos de bienes que tenemos. Si, por ejemplo, hay una mejora tecnológica en la producción de vestidos, ¿no? Bueno, de ropa, entonces lo que se puede producir más con la misma cantidad de recursos naturales, pero de forma más eficiente, serían vestidos. Podríamos seguir produciendo con esos recursos la misma cantidad de alimentos, pero sí podríamos incrementar nuestra producción de ropa, ¿no? De vestidos. O puede darse al revés, que la mejora tecnológica se da en la producción de alimentos, entonces se desplazaría nuestra curva a poder producir una mayor cantidad de alimentos, pero la de ropa seguiría exactamente igual. Entonces, estos incrementos de la frontera de posibilidades de producción no necesariamente es parejo y depende mucho de las mejoras tecnológicas que se puedan hacer.
¿Por qué? Porque no es tan fácil y sobre todo si se hablan de bienes o de recursos limitados, que haya nuevos descubrimientos de recursos, ¿no? Normalmente se considera que hay un stock que ya tienen identificados los países. Entonces, donde realmente se puede mejorar esa frontera de posibilidades de producción son, por ejemplo, esto, en aumento del volumen de capital, porque, bueno, principalmente el capital, pues lo producen los mismos seres humanos. Si no se pueden producir en una economía, pues entonces se importan, ¿no? Y entonces hay inversiones extranjeras. La mejor forma sería esta, mejorando las técnicas con nuevas tecnologías. Aumento de la fuerza de trabajo siempre hay, pero después veremos que también cuando incrementa mucho la fuerza de trabajo, lo que sucede es que baja el salario, ¿no? No necesariamente hay un incremento de la frontera de posibilidades de producción. Y este es raro, ¿no? Sí sucede, pero en realidad es raro. Entonces, realmente donde está la mejora puede ser aquí, en mejora de técnicas, métodos, incorporación de tecnología que haga más eficiente el proceso de producción. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok, bien. Hay algo además que hay que integrar dentro de esta discusión, ¿no? El costo de oportunidad decíamos que es el valor de un bien al que se renuncia para poder producir una unidad más del otro. Y nuestra curva de frontera de posibilidades de producción es descendiente, es decir, tiene una pendiente negativa, va hacia abajo. Debido a esto que decíamos de los costos de oportunidad. Necesitamos dejar de producir una cosa para producir la otra. Y además va a tener esta forma cóncava. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos que dejar de producir una mayor cantidad de un bien para poder incrementar realmente el número de producción de otros bienes. Y así es cada vez, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith explicaba, ¿no? Al principio, pues hay una cantidad de tierras que se están ocupando. Y cuando se requiere producir más, sembrar más, pues entonces se va entrando a territorios más alejados o a territorios más agrestes. Si antes buscábamos los terrenos planos para sembrar, en la medida en que necesitamos incrementar esas tierras para sembrar y producir más alimentos, pues entonces nos vamos yendo hacia los cerros, ¿no? O nos vamos yendo muy a las orillas en los ríos. Eso implica que también la calidad de las tierras va a ir disminuyendo. Y esa reducción de la calidad de las tierras implica que aunque a lo mejor si teníamos 100 hectáreas y sumamos otras 100, esas nuevas 100 hectáreas no nos van a dar la misma producción que las primeras 100 porque eran las mejores tierras, ¿no? Sino que como ya están ubicadas en lugares más agrestes, a lo mejor en el cerro, a lo mejor hay rocas, a lo mejor hay un bosque que además hay que desmontar, pues entonces esas nuevas tierras van a dar una menor producción de alimentos y a eso se le llama la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? A medida que tenemos que de tomar decisiones de dejar de producir un bien para producir el otro, pues entonces serán menos eficientes los nuevos recursos con los que vamos a estar produciendo. Y entonces, si existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien, ¿no? Porque consideramos, acuérdense como supuestos, que hay factores fijos, ¿no? Que es una cantidad fija y una tecnología fija. Entonces, a medida que estamos incrementando nuevas cantidades de algún factor como el trabajo, ¿no? Es decir, más mano de obra o mayor capital, la proporción del bien o servicio que se va a obtener va a ser cada vez menor, es decir, vamos a obtener menos unidades. Aunque agreguemos más máquinas, no vamos a estar duplicando constantemente la cantidad de producción. Y bueno, como tal la ley de rendimientos decrecientes, pues nos va a decir que para conseguir cantidades adicionales de un bien, vamos a tener que emplear una mayor cantidad de factores productivos, ¿no? Y eso define también entonces cómo se van a hacer uso de los factores productivos y cómo se van a elegir, ¿no? Okay. A modo de resumen, la frontera de posibilidades de producción nos va a ilustrar 5 conceptos. Por un lado, la escasez de los bienes,
que hay que tomar decisiones, es decir, elegir qué se va a producir, cuáles son los tipos de producción eficientes y cuáles son los ineficientes, cuál es la producción que potencialmente podemos generar y cuál es el costo de oportunidad, es decir, lo que tenemos que dejar de producir de uno para producir de otro. Ya para terminar, les voy a dejar de tareita un ejercicio muy sencillito, ¿no? Donde ustedes simplemente van a tener que graficar lo que tenemos, obtener los puntos de la frontera de posibilidades de producción con estos datos y van a tener que calcular el costo de oportunidad, ¿no? En ambos puntos, o bueno, en 2 puntos que aquí les dejamos, ajá. Y qué se tendría que dejar de producir para aumentar la producción de otros bienes, ¿no? Se los dejo para que lo razonen, lo piensen. En los primeros minutos de la siguiente sesión lo resolvemos y empezamos con el nuevo tema, ¿vale? ¿Les parece? Ahorita de todos modos se los voy a mandar por correo, les voy a mandar toda la presentación y la tareita, ¿vale? Para que la tengan ahí y puedan hacer su tarea, si no, ¿cómo la hacen, ¿vale? Es muy sencillo el ejercicio, pero es solamente para que ustedes mismos puedan constatar cómo se aplica este concepto de la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? No. Que ya les estoy robando 2 minutos. Pero bueno, sale pues, chicos. Entonces, en eso quedamos. Ahorita de una vez les mando el correo para que tengan disponible la información. Entonces, ahorita nos va a enviar la tarea. Son los perros. Maestra, apagó su micrófono. Ok. Bueno, nada más eso, que les mando la presentación para que puedan hacer el ejercicio. ¿Va que va? Entonces, Sí, en eso quedamos. Que tengan lindo día, chicos. Igual, gracias. Hasta luego. Bye. ¿Cómo se llama? Pero ahí está abajo, salir. Se deja lo vamos a ocupar en la próxima. A ver, tú